esta ha sido mi historia de cómo creamos AltaFit y a partir de ahí, bueno, pues AltaFit empieza a volar y vamos implicando personas, proyecto, equipo y al final sustentándonos en los pilares de un gran equipo, pues AltaFit es lo que es hoy. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Hola, bienvenido un domingo más, un episodio más al podcast Historias de Emprendedores. Como sabes, yo soy Javi Bordón, mentor de emprendedores online, y cada semana te estoy trayendo aquí al podcast con la misión de que haya un mundo de emprendedores, de que tú emprendas, de que te plantees el realmente lanzarte al mercado, pues a una persona que nos pueda servir de inspiración, que nos pueda servir de motivación, que a través de su historia nos cuente sus aprendizajes. Y hoy tengo el placer de estar aquí acompañado por José Antonio Sevilla. Bienvenido, José. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Un placer traerte por aquí porque, bueno, para el que no te conozca, tú eres uno de los socios fundadores y ahora mismo eres el director general de la cadena de gimnasios AltaFit Gym Club, se llama, ¿no? Sí, AltaFit Gimnasios. Sí. AltaFit Gimnasios. Mucho más fácil así. Que, bueno, José, yo simplemente decirte que bueno, no te lo había comentado antes de la grabación, pero es un honor tenerte por aquí porque al final, bueno, yo no sé si tú lo sabes, yo estudié educación física y cuando me planteaba el emprender, los primeros proyectos que me venía a la cabeza era, oye, pues monto un gimnasio, monto algún centro en el que se transmita eso que tú buscas transmitir, ¿no? De, oye, una vida saludable, una vida activa, una vida de bienestar, cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, al final eso fue pivotando y fue cambiando y mis intereses fueron modificándose, pero sí que es verdad que la carrera instauró en mí el deporte como pieza fundamental de mi vida, ¿no? Y te quería simplemente dar las gracias por venir aquí a compartir, te quería invitar, yo ya te presento un poquito a que seas tú mismo el que te presente, que probablemente te conozcas más de lo que yo te pueda conocer, así que cuéntanos, ¿quién es José Antonio Sevilla? Bueno, Javi, pues sí, es verdad que ya me comentaste en su momento que venías de este mundo. Y bueno, pues José Antonio Sevilla prácticamente es esto, ¿vale? Es alguien apasionado del ejercicio físico y del deporte desde que tengo uso de razón, desde que era muy chiquitito, y con la suerte de poder haber estudiado esta profesión relacionada con el deporte, haber podido emprender y hacer proyectos en esta profesión y poder dedicarme a ello. O sea, para mí trabajar es un gustazo porque estoy haciendo lo que más me gusta. Ya son bastantes años de experiencia en el sector, en la industria del fitness fundamentalmente, más de 20 años gestionando instalaciones, servicios y complejos deportivos. Y bueno, pues desde el 2011 que fundamos la cadena AltaFit, pues bueno, por el foco puesto en este proyecto tan precioso y que bueno, prácticamente eh, pues me tocó crear casi desde el principio en cuanto a la idea y luego pues eso, conseguir implicar a determinadas personas, a mis socios y bueno, pues al final hemos traído al mundo esto, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, pues muy relacionado siempre con la rama de la formación. Desde hace más de 15 años, pues estoy en diferentes programas de formación como, bueno, pues colaborador, diferentes másteres, seminarios, ponencias. Bueno, pues al final, eh, siempre que tienes algo que aportar, pues oye, pues bienvenido sea para que la gente siga creciendo, ¿no? Que es de lo que se trata. Qué guay, tío. Qué bueno, al final, con ese propósito de siempre dejar un poquito más allá, que aparte con tu negocio principal, ¿no? Con AltaFit se nota bueno, que es un proyecto que trasciende de ti, que no, oye, tú desapareces de ahí y ese impacto que tú generaste sigue moviendo a gente, o sea que brutal. Oye, antes de continuar, yo quería recordarle a la gente que esto es una dinámica, este podcast, que cada semana vamos trayendo invitados. Entonces les invito a que se guarden el podcast, se suscriban a la plataforma que estén, o si están en YouTube, que nos vean por ahí, le den like, o sea lo que tengan que hacer, que se lo guarden. Porque la semana que viene vendrá otro entrevistado, y aparte, en la entrevista de hoy con José, al final de la entrevista, que les invito a quedarse hasta el final, vamos a tratar un poco un tema de más salseo, un tema un poquito tabú en la sociedad. Que bueno, José, tú no te pongas nervioso, que al final lo hablamos. Antes de eso, te quería preguntar, porque dices que llevas más de 20 años relacionado con el mundo de la gestión deportiva, la gestión de empresas del sector del fitness, y quería que nos contaras un poco, porque AltaFit es un proyecto que aquí en España mucha gente conocerá. Me comentabas antes que 83 gimnasios en todo el panorama nacional, y a lo mejor en Latinoamérica no lo conocen tanto, pero bueno, que ya estás haciendo bastante ruido.
Pero bueno, para llegar a hacer tanto ruido, supongo que has pasado por distintas etapas, ¿no? En tu camino como emprendedor, como empresario, como gestor de empresas. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa trayectoria, no sé, a lo mejor desde que saliste de la universidad o desde que te enamoraste Sí, de este camino. de esta profesión. Sí. Bueno, fíjate, yo empecé mi carrera de educación física en el año 93, hace ya bastante tiempo, y un año después monté con una compañera, monté un club deportivo, ¿vale? O sea, ya teníamos, en aquella época casi todo el mundo que iniciaba los estudios de educación física, no había tantas facultades de educación física como hay ahora, y no salían tantos licenciados como salen ahora. Y en aquella época, casi todo el mundo una de las vocaciones, y de hecho nuestro plan de estudio estaba muy dirigido hacia la educación, a ser profesor de instituto. Una profesión súper noble que ojalá tuviese más representación y pudiéramos impactar más bueno, pues en la actividad física en edades muy tempranas, no solamente cuando son adolescentes, sino también en los niños, ¿no? Y desde el principio yo me centré en la gestión, o sea, yo era un poco esa, La ese, oveja negra, ¿no? esa oveja negra que no estaba tan alineado con el proceso educativo, sino que yo la gestión era como que lo que me tiraba, ¿no? Y de hecho, pues eso, estando ya en segundo de la facultad, pues ya monté un club deportivo y ya empezamos a hacer convenios de colaboración con diferentes instituciones para fomentar sobre todo la actividad física de iniciación, lo que era la educación física de base, la psicomotricidad, todo lo que tenía que ver con la iniciación deportiva, y entonces estábamos gente del deporte, gente de la educación física, con niños, intentando transmitir todo esto, ¿no? Para mí era la base. Y ahí empezamos. Y bueno, pues todo esto fue hasta pues, los primeros 6 7 8 años de mi vida, terminando la carrera, hasta que justo terminó la carrera y en el año 2000 pues empiezo en la industria del fitness. Y a partir de ahí, bueno, pues todo mi mundo se ha girado en torno a la gestión deportiva. En una primera etapa, eh, gracias a que entro a formar parte dentro de una gran compañía con un presidente en este momento que fundó esta compañía y que creyó en mí y en el equipo y y bueno, nos fichó para un proyecto que esta empresa se llamaba Alta Marca y nos dedicábamos a la concesión de instalaciones deportivas municipales. Y hicimos un montón de proyectos muy chulos, dimos empleo a muchísima gente y bueno, y de forma paralela este presidente, Fernando Galindo, que es como después de mi padre, es mi segundo mentor, ¿no? Porque es la persona que siempre al que le he lanzado cualquier idea, cualquier propuesta, siempre me ha apoyado de forma incondicional. Aunque me haya equivocado, siempre he tenido una persona que cada vez que le lanzabas una propuesta, él te la recogía y te decía, vamos para adelante. Y bueno, pues en el año, pues yo creo que era en el 2011 más o menos, surgieron diferentes circunstancias y le propongo, yo tenía en el cajón guardado bastante información sobre lo que sería un modelo de gimnasios low cost en España, porque había estado estudiando este modelo en Europa y en Estados Unidos, y le propongo la posibilidad de poder hacer una línea de negocio en paralelo, ¿no? Y él, pues como siempre me había apoyado en todo, me dice, bueno, pero esta vez en vez de ser mi director general, que yo era lo que era en su empresa, me dice, lo vamos a hacer juntos, ¿no? Y de alguna manera pues me asocio con él y pasa a ser socio mío junto a otros dos socios más y un quinto socio más que se ha convertido al final en el presidente de la compañía ahora, ¿no? Que fue y también un mentor para mí, una persona de muchísima experiencia profesional. Esta ha sido mi historia de cómo creamos AltaFit y a partir de ahí, bueno, pues AltaFit empieza a volar y vamos implicando personas, proyectos, equipo y al final sustentándonos en los pilares de un gran equipo, pues AltaFit es lo que es hoy. Así muy Yo, rápido te lo he contado, en los últimos 25 años. sí, sí, la verdad que para hacer resúmenes estás de lujo, tío. 25 años en 5 minutos, espectacular. Que me parece súper curioso porque ahí fue cuando, o sea, yo noto ahí cierta diferencia entre tu historia y lo que está empezando a ser la mía, ¿no? Porque yo también en segundo de carrera monté un proyecto relacionado con la educación física, con la infancia y tal. Justo el año después de pandemia, que era cuando era terminado el segundo año yo, monté un campus de verano con idea de hacerlo una empresa de actividades extraescolares y crecer y tal y cual. Y me di cuenta de que no era lo mío ni de lejos. O sea, el emprender, el gestionar equipos, el tener empleados, el organizar, sí. Pero ese tipo de servicios, con ese tipo de responsabilidades, uf, desde luego me quemó. O sea, me enseñó un montón de cosas, pero me quemó. En tu caso fue al revés. O sea, te sirvió de aliciente para seguir creciendo. ¿Y cómo es el paso ese de estar gestionando tú proyectos con el club deportivo y tal, con distintas entidades? A que te pongan de director general de una compañía que es la bomba, ¿no? ¿Cómo es ese, cómo tu cabeza cómo Bueno, se amuebla tan rápido? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo bueno, lo llevas?
Yo dentro de ese club deportivo me encargaba de las labores de coordinación y gestión, con lo cual mi visión de gestión estaba muy metida en mi ADN. ¿Vale? Entonces, esto también es como una especie de evolución natural. Tú estás centrado en un proyecto y ves que el proyecto, bueno, puede seguir creciendo y de repente viene un proyecto que es un tren que viene en paralelo y dices, bueno, pues ¿por qué no podemos dar este salto? Al final este proyecto no deja de ser una continuación a muy mayores bueno, con un grupo, o sea, con una persona en este caso con mayor capacidad inversora que te ponía en un momento en que dices, bueno, me da la oportunidad de seguir haciendo crecer mi propósito de vida, ¿no? Que es impactar al mayor número de personas para que cada vez haya más gente haciendo ejercicio físico. Y este es un poco mi propósito, el que haya, pues esto, el hacer accesible la práctica de actividad física en una época muy temprana con niños y ahora en una etapa más madura, pues a todo el público. Qué bueno, tío. Qué guay. Oye, ya nos contaste un poquito tu recorrido y me gustaría que ahora entráramos en una sección que está relacionada y que yo creo que aquí vamos a sacar oro líquido para los oyentes que se lo planteen, que es una sección en la que tú te tienes que poner en el lugar de si estuvieras empezando de nuevo, ¿vale? Se llama Si estuvieras empezando. Son 5 preguntas que te voy a hacer y cada una de las preguntas tienes un minuto para responderla, ¿vale? Entonces, vamos directos al grano. Vamos con ello. José Antonio, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿a qué le darías prioridad? Le daría prioridad a buscar en qué personas me tengo que apoyar. Conectores y palancas, ¿no? Gente que te pueda potenciar. Sí, 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 es así. Al final tú solo puedes tener una gran visión, pero es difícil llevarla a cabo tú solo. Entonces, el buscar personas que te ayuden en tu propósito, inspirarles en un primer lugar e implicarles en un segundo lugar, es interesante. Y para mí es lo primero que tiene que hacer un emprendedor. No solo pensar en su corto plazo, es decir, en el hoy, sino decir, espérate, ¿cómo tengo que construir esto? ¿Qué visión quiero tener? ¿Y qué recursos necesito poner a mi lado para conseguir el objetivo? Después más hablamos un ratito de esto porque me parece un tema interesante como para hablarlo solo un minuto. Oye, José Antonio, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes? ¿Qué haría para captar los primeros clientes? Bueno, depende. A ver, mi negocio al final no deja de ser un servicio de actividad física. O sea, lo que hay que hacer es comunicar. Lo que no se comunica no existe, ¿vale? O sea, lo primero que tienes que hacer es, una vez que tienes tu negocio montado y puesto en el mercado, es comunicarlo, ¿no? Muchas veces no se hace la comunicación adecuada o no se envía la información al segmento de clientes adecuados. Una vez que tú has hecho a ver, doy por hecho que tú has hecho tu plan de marketing, has hecho tu estudio de demanda y tienes claro tu, tu buyer persona, pues a partir de ahí poner todas las herramientas para impactarle y que te conozcan, hay que darse a conocer. Qué bueno. Oye, José Antonio, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort? ¿Qué haría para superar el miedo a salirme de mi zona de confort? Bueno, pues cuestionar, preguntarme, no conformarme, estar permanentemente inquieto, curioso. Yo creo que esa es la clave y es lo que he sido siempre. Siempre he intentado estar mirando hacia adelante, siempre mirando tendencias, siempre viendo lo que puede pasar, lo que puede funcionar, lo que no, analizando las innovaciones de unos, de otros, viendo, bueno, yo creo que es eso, ser curioso, seguir siendo curioso. Seguir siendo niños, ¿no? Como se suele decir por ahí, Bueno, con bueno. con los años, que nos salgan canas y nos vayamos quedando calvos como yo, Ujú. que sigamos siendo niños ahí curiosos. Muy bueno. Oye, cuarta pregunta. José Antonio, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿qué harías para reducir el riesgo de fracasar, el riesgo a equivocarte? Bueno, yo soy de la opinión que equivocarte, fracasar es una oportunidad de mejorar la segunda. Entonces, reducirlo, lógicamente, es una frase muy manida, ¿no? Equivócate, pero equivócate lo más barato posible, ¿vale? O sea, mucha gente cuando se equivoca ha querido hacer el proyecto perfecto, ha invertido una cantidad de dinero enorme y cuando se equivoca el golpe es brutal y es difícil levantarse. Entonces, intentar, en mi opinión, pues eso, el equivocarte, pues eso, habiendo invertido lo justo y necesario.
¿vale? Pero sí teniendo en cuenta que el error es una oportunidad de aprendizaje, siempre. Qué bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y este también es un tema que vamos a tratar ahora sin duda, porque seguro que sacamos más pepitas de oro. Oye, última pregunta de esta sección. Si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, José Antonio, ¿qué harías para ganar más dinero? Bueno, yo creo que el dinero es una consecuencia y lo que haría sería seguir siendo firme con mi propósito y bueno, y el dinero vendrá, ¿vale? Teniendo al cliente en el centro y aportándole valor. Y a medida que tú vas aportando valor y eres significativo para tu cliente, el dinero tiene que llegar. Qué bueno. Totalmente oro líquido lo que acabas de compartir aquí. Ya terminamos esta sección. Y nada, ahora me gustaría rescatar un par de los puntitos que estabas tratando por ahí. Que antes hablabas de que la prioridad para que tu propósito se cumpla y para que tu negocio pueda crecer y que te centres bien, es buscar palancas en otras personas que te puedan potenciar más. Hay por ahí mucha gente que, la mayoría, por desgracia, que habla de que, oye, las medias crían pulgas, ¿no? Se suele decir por aquí, no sé si por ahí lo has Ujú. escuchado, que bueno, que al final hacerte socio de gente lo que hace es que haya problemas, que haya conflictos, que dependiendo de los intereses de cada uno, pues la empresa vaya mal, que al final un proyecto se caiga. Tu experiencia es al revés, bueno, no sé cómo ha sido tu experiencia con socios, pero quería que nos contaras un poco, desde tu punto de vista, qué tendría que tener una buena sociedad para que, oye, un proyecto pues, pueda florecer y no sea al revés, no sea contraproducente esa sociedad. Bueno, fundamentalmente, y bueno, yo creo que nosotros hemos crecido porque hemos asentado siempre un pilar fundamental cuando te vinculas con personas, que es la confianza. ¿Vale? Entonces, en el momento en que tú puedes confiar en alguien, todo es mucho más fácil, ¿vale? Tú tienes que documentar tus contratos, tienes que documentar tus pactos de socios, tienes que hacer una serie de documentos que siempre digo yo que se hacen, se firman, se negocian y luego se guardan en un cajón, ¿vale? Porque normalmente este tipo de papeles se suelen utilizar cuando las cosas van mal, pero está bien dejarlo escrito. Pero tú tienes que asentar, tú no puedes estar asentando tu modelo de gestión pensando en lo que has firmado en los contratos, no tienes que asentarlo en la confianza. Si confías, todo fluye. Para mí es lo más importante. Pero aún así, firmando un pacto de socios, ¿no? Comenta que hay que tener algunas cosas claras antes de empezar. Siempre es interesante no pasa nada por tener por escrito dónde están las responsabilidades de unos y de otros. Igual que hay un contrato de trabajo, cuando tienes que contratar a una persona, y hay unas normas, y hay unas normas de funcionamiento, hay una serie de innegociables. En el mundo de las empresas los pactos de socios están al orden del día. En el momento en que tiene o sea, al final lo que acabas de documentar es lo que va a pasar en caso de que pasen cosas, ¿no? Pues oye, pues se queda regulado y ya está. Y es una forma de tener tranquilidad. Oye, hemos llegado a un acuerdo en estos términos, estamos todos conformes, perfecto, lo hemos firmado, perfecto, pues nada, a fluir, ya está. En caso de que haya un COVID, hacemos tal o hacemos cual. En tu caso, la pandemia Bueno, supongo que no lo tendrían sí. prevista en el pacto de socios, pero afectaría mucho a la empresa, No, ¿no? claro, el pacto de socios no va por este tipo Sí, sí, de de, temas de más circunstancias. organizativos, más de gestión Sí, sí. y más de lo que tiene que ver. Pero cuando te vienen incidencias, lo que hay que hacer es esto, bueno, pues gabinete de crisis, se analiza la situación, se plantea desde dónde estamos y se plantea lo que queremos hacer y dónde queremos llegar y se traza un plan que a veces es un plan de contingencias para el momento que nos va a durar esto. En el COVID a nosotros, pues imagínate el palo que nos dio. Sí. Bueno, pues tú vas haciendo tu plan de contingencias, vas haciendo tu reforecast, tomando decisiones y a medida que vas teniendo noticias, pues vas adaptando. O sea, la agilidad en el mundo de la empresa es algo vital, es algo Qué vital. bueno. Oye, hablabas también antes de que para reducir el riesgo lo que hay que hacer es fallar rápido y barato, ¿no? En tu caso, que Bueno, ya. no, o sea, si puedes no fallar, mejor, pero Sí, si sí, fallas, que sea. sí, que sea Sí, 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 sí. rápido y barato. En tu caso, que tu empresa ahora es bastante más grande que al principio, supongo, em, las decisiones que tomes, los proyectos nuevos que se desarrollen, seguirán siendo midiendo riesgos, pero los riesgos que se asumen supongo que serán también más grandes. ¿Cómo haces para que, o si te ha pasado alguna vez, que fallo ha sido el más grave, así que hayan cometido y que tú digas, "Buf, aquí tuvimos que haber medido esto antes o teníamos que haberlo tenido en cuenta este factor"?
¿Algún error así que hayan cometido que tú hayas dicho, "Uf, aquí aprendimos un montón, eso sí, pero fue una metida de pata tremenda"? Sí, al final en tu vida empresarial tienes muchos momentos de estos, ¿no? Pues yo qué sé, puedo pensar, pues, yo qué sé, la típica, pues una adquisición, una compra de un gimnasio que nunca tuvimos que haber hecho, pero hicimos, y que te das cuenta que, bueno, pues tú pensabas que a lo mejor lo ibas a hacer mejor que el anterior propietario y luego pues te demuestras que el problema no era un problema de gestión, sino un problema de ubicación. Y a lo mejor si hubieras analizado mejor la ubicación, pues no hubieras hecho esta adquisición. Esto puede ser, y te da un aprendizaje muy grande. Esto es uno de los De los múltiples, ¿no? tantos, ¿no? Eh, yo qué sé, el construir de una manera y con el tiempo te das cuenta, oye, pues si construyera de esta manera, pues seguramente sería más eficiente luego en el mantenimiento. Muchas veces por abaratar costes al inicio, luego te cuesta un mantenimiento mayor. A lo mejor es preferible construir un poquito más caro para mantener más barato. Bueno, este tipo de cositas las vas viendo con la... Siempre que Con la tengas próxima. claro, siempre que tengas la capacidad de analítica, la capacidad de análisis, que tengas información. Y esto lo tienes que montar en tu compañía. Tú tienes que tener una buena forma de captar información y gestionarla. Qué bueno, tío. Oye, antes estábamos hablando bueno, de que te apalancaste en personas con mayor capital que tú, mayor potencia financiera. ¿Cómo le vendes esa visión? ¿Cómo le vendes ese proyecto a un inversor? Porque hasta ahora creo que eres el único invitado que hemos traído, que hay algunos que tienen socios, que tienen inversores y tal, pero el único que le ha vendido a un fondo su proyecto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se le vende un proyecto a un inversor para que te diga, venga, te pongo la pasta para que tú montes 50 gimnasios aquí de golpe? Bueno, nosotros hemos ido haciendo, como te dije, éramos 5 socios. Y nosotros lo que fuimos haciendo fue hacer el camino. Hemos ido creciendo con diferentes estrategias de crecimiento hasta que llega un momento en el que tú, si quieres que tu compañía pase al siguiente nivel, pues necesitas un socio con más capacidad. Lo que tienes que hacer es, bueno, pues haces todo el proceso de preparar tu compañía para ser invertida por un socio financiero. Y nada, pues te pones en manos de profesionales, organizas muy bien tu compañía de forma interna, maximizas el valor de tu compañía y en este momento pues sales al mercado, que es lo que hicimos nosotros. En ese momento pues algunos fondos se interesaron y bueno, pues conseguimos convencerles de que era un modelo que a ellos les iba a interesar y que iba a dar rentabilidad futura. Comentas de maximizar el valor de la compañía, comentas el trazar tu hoja de ruta y demás y salir al mercado. Danos unas pinceladas, si puede ser, sobre esto. Oye, ¿cómo hago que mi empresa valga más? ¿Cómo puedo generar mayor valor de cara al mercado? Bueno, pues por ejemplo, pues nosotros en aquel momento, pues con un plan de viabilidad a futuro, en el que tienes aseguradas una serie bueno, pues un De pipeline, meta. claro, sí, una serie de próximas aperturas que tú tienes trazadas en el camino. Una optimización de tu gestión en cuanto a tus recursos, ¿vale? Pues has trabajado a lo mejor te diría, pues has invertido en tecnología que te está haciendo que tus recursos y tus procesos se mejoren, con lo cual pues, eres más eficiente en la gestión. También, lógicamente, se tienen que creer que estás en un negocio que va a tener, esto al final se maneja por dos palancas, precio por cantidad, ¿vale? Entonces, pues con este precio necesito esta cantidad, tienes que ser creíble en que vas a conseguir esto, también en tu estructura de costes, que tienes que ser consciente en qué momento estás. Todas estas son un montón de variables que tú pones en lo que se denominaría un cuaderno de venta, y ese es el cuaderno de venta que alguien entiende y luego, lógicamente, tienen que comprobar que esto es verdad y para eso luego pues cualquier persona o cualquier entidad o cualquier fondo que invierta en tu compañía te va a hacer una due diligence, va a analizar perfectamente si todo lo que tú le has contado es cierto y si todas sus variables bueno, pues hacen check, pues deciden invertir. Qué bueno. Y en tu experiencia con los fondos, bueno, relacionado mejor, vamos antes de en tu experiencia, relacionado con esto, con el venderle el proyecto, yo he escuchado por ahí, yo la verdad que tengo muy poca experiencia con fondos de inversión, algún conocido que está buscando inversión y tal y cual, pero no tengo relación directa. He escuchado por ahí que muchas veces los inversores
ven sí el plan de negocio, ven la visión de empresa y tal, pero que muchas veces invierten en la persona que está detrás del proyecto. ¿Tú crees que en tu caso fue que invirtieran por ti o crees que el proyecto en sí ya tenía suficiente peso como para que invirtieron por el proyecto y no tanto por tu figura y tu visión? Depende del tipo de fondo, pero en mi caso yo fui una variable más importante, porque fui una variable importante, bueno, pues dentro de las variables, pues el que yo estuviera, el que el fundador, creador, el que tuvo la idea, el que había conseguido junto a sus socios, lógicamente, poder, y a su equipo, poder poner la empresa con las dificultades que tuvo nuestros primeros 8 o 9 años, el haberla traído hasta aquí, esto te da que tienes un equipo de gestión fuerte. Entonces ellos apuestan por el equipo de gestión. Si este equipo de gestión ha funcionado y ha sido capaz de traerlo aquí con los recursos muy limitados, si ahora tienen más recursos, este equipo debería ser capaz, ¿no?, de proyectarse mucho mejor. Entonces confía en las personas. Y bueno, pues es una variable más y en mi caso, pues sí, fue una variable importante, claro. Y ahora que haya pasado el tiempo, ¿el fondo sigue invertido en ustedes o Sí, cómo sí, están? sí, 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 seguimos en este tiempo. Ellos entraron en el 2018 y hemos doblado la compañía. O sea, cuando entraron teníamos. Sí, sí, prácticamente eso hemos doblado. Hemos doblado la compañía en cuanto a volumen de centros. Y bueno, pues hemos pasado la travesía del desierto del COVID juntos y yo solo puedo decir que estoy encantado de la vida de mis compañeros de viaje. Es una maravilla el poder tener este equipo que ha entendido perfectamente que nuestro sector es un sector bueno, es un sector que aporta valor a la sociedad y es un sector que merece la pena. Y bueno, pues ahí seguimos dando guerra. ¿Ellos tienen poder en la toma de decisiones de tu empresa o tú eres quien Claro, claro, dirige y claro. No, 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 claro. Yo soy, es yo una soy, yo soy sociedad? yo soy un consejero más. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay un consejo de Qué administración. bueno. Cuando estás en estos niveles ya de compañía, lógicamente las estructuras organizativas están bastante bien, están totalmente estructuradas. Sí, sí, sí. La toma de decisión está muy estructurado. Tenemos un consejero delegado y está todo perfectamente estructurado y organizado, claro. José Antonio, yo me imagino que en estos del 2018, en estos 4 o 5 añitos que llevas ya con el fondo, te habrá dado tiempo para ir visualizando ya cuáles son los pros y los contras de estar con un fondo, ¿no? Trabajar con un fondo de inversión. Uno de ellos, pues está claro, ¿no? O sea, ha duplicado el volumen de centros y con lo cual el volumen de personas a las que impacta positivamente con tu empresa, pero ese es uno de los pros. ¿Has visto algún contra en esta relación en este caso, estos socios? Pues O... si yo te soy sincero ahora mismo, yo no he visto un contra todavía. Estoy encantado. O sea, yo solamente he visto eh, que, que el siguiente paso que ha dado la compañía, gracias a tener este socio financiero detrás, ha sido muy potente, tanto en la parte de estructura de empresa, como también en toda la parte de procesos internos que nos han facilitado el poder seguir creciendo. Yo ahora mismo no tengo un contra. Muchos emprendedores no piensan, no, es que si entra un fondo, pues te va a quitar acciones y tal. Bueno, al final eh, tienes a un compañero de viaje que te está dando un soporte y te está dando unas herramientas de gestión y te está aportando valor. Entonces, al final esto se trata de eso, de aportación de valor y es un socio más y en la medida en que son especialistas en la parte financiera, pues nos están dando una aportación de valor a lo que es el Altafit de hoy. Sí, que no es simplemente darte capital, sino también están ahí, al estar en el consejo, supongo que su visión con respecto a otros proyectos que también les enriquece, te beneficia a ti. Qué bueno. Totalmente. Es Oye, crecimiento, crecimiento, sí, sí. José, me gustaría que rescatáramos un tema que estuvimos hablando, que estuviste tú hablando antes y que yo también comenté un poquito por encima, que es la cuestión del propósito. Tú emprendes desde, oye, sí, el tener mejor calidad de vida tú, tener tu empresa, tener más dinero, tener más riqueza, que es lo que la mayoría de gente hace, pero además de eso, tus proyectos se respira en ellos el propósito que hay detrás, ¿no? Que no sea simplemente el enriquecerte tú, sino generar riqueza, aportar valor y dejar un legado, ¿no? Como te decía antes, que trascienda de ti tu empresa. ¿Qué importancia crees que tiene el propósito para crear un proyecto? De cara a la gente esta al perfil que nos dirigimos, ¿no? A estas personas que están empezando y que dicen, bueno, pues aquí hay dinero, me voy por aquí. ¿Es tan importante el dinero? O antes decías que era una consecuencia, ¿no? De trabajar con propósito, pero
¿qué relevancia cobra el propósito para que tu proyecto pueda salir adelante o que tú te levantes cada día con ganas de vivir y no... Sí, mira, en mi opinión el propósito está también muy manido, se habla mucho del para qué, del propósito y tal, y muchas veces muchos emprendedores tienen su propósito, pero luego no tienen clientes que se lo compren. Y tú puedes tener el mejor propósito del mundo, pero si luego no, tu cliente no te lo compra, pues vas a estar con tu propósito siempre, Tú ¿no? solo. Con un quiero y no puedo. Entonces, lo más importante es tener a tu cliente en el centro. Si encima consigues tener un propósito que lo valida el mercado y que sabes que, bueno, pues que puedes generar recursos para que ese mercado compre tus servicios, pues entonces alineas las necesidades del cliente con tu propósito, que es un poco lo que yo me ha gustado siempre intentar hacer. Siempre he intentado facilitar actividad física para la mayor parte de la población. Al principio lo hacía con clubes deportivos, luego lo hice con campus de verano, luego lo hicimos con empresas municipales, con empresas en colaboración con ayuntamientos. Y ahora lo estamos haciendo con una empresa privada que para hacerlo accesible lo que hicimos fue posicionarnos en el precio más barato posible con una estructura de costes muy reducida. Bueno, al final estás buscando acomodarte a los comportamientos de consumo. Es importantísimo analizar los comportamientos de consumo de tu en principio, cliente objetivo. ¿Y tu propósito te vino innato o lo descubriste con el tiempo? Porque yo también, o sea, sí que es verdad que es un tema bastante manido, ¿no? El para qué, el propósito. Y también es verdad que me encuentro perfiles de personas que se quedan en parálisis por análisis con respecto a su propósito. Y dicen, no, es que estoy buscando mi propósito. Y hasta que no encuentre mi propósito no doy un paso. Y yo soy de los que piensa que sí, que el propósito es importante para que tu proyecto tenga viabilidad y sobre todo para que tú estés conforme haciendo lo que estás haciendo. Pero en mi caso, por ejemplo, y en el de la gente que veo que da pasos en firme, lo que veo el punto en común es que el propósito llega gracias a la acción. Es decir, que empezamos a dar pasos y empezamos a dar pasos y empezamos a dar pasos. Y bueno, te decía, yo sabía que quería emprender, no sabía muy bien en qué y monté un campus de verano. Ese campus de verano me llevó a darme cuenta que no tal y monté otro proyecto. Y ese proyecto y así poco a poco he ido encaminando proyectos hasta darme cuenta que realmente mi propósito era precisamente eso, ¿no? El estar creando proyectos continuamente y estar creando un mundo de emprendedores. Pero claro, ese propósito llegué yo a él gracias a la acción. En tu caso fue también gracias a la acción, venía ya innato, o sea, tu relación con el deporte desde siempre, lo decías antes, ¿no? Pero Sí, sí, sí. A ver, relación... yo creo que el propósito lo vas configurando. O sea, es muy difícil que con 20 años, salvo que tengas una idea muy clara y digas, quiero hacer esto y es lo que me mueve y es que de aquí no me saco. Pero yo creo que la vida al final, y si eres capaz, si tienes suficiente agilidad y capacidad de adaptación, pero sí es verdad que te vas dando cuenta sobre la marcha, te vas dando cuenta de que, joder, dónde disfrutas, dónde vuelas, dónde fluyes, dónde es tu elemento, ¿no? Famoso. Bueno, pues ahí donde tú estás cómodo, bien, donde pasan las horas y podrías estar sin descansar todas las horas haciendo esto, tiene mucho que ver con tu propósito. Es aquello en lo que tú eres talentoso, en lo que tú... Pero yo siempre me he dado cuenta que yo me encantaba estar en contacto, o sea, facilitando productos y servicios para que las personas hicieran ejercicio. Desde que era entrenador, me encantaba ver la evolución de mis entrenados. Desde que era cuando fui entrenador de deporte de equipo, pues ver la evolución de mis niños. Cuando fui facilitador, ver cómo se apuntaban los críos y cómo evolucionaban. O sea, siempre proponiendo y siempre con la mente abierta de poder hacer cosas nuevas. Entonces al final te vas dando cuenta de, joder, si es que yo estoy aquí en el mundo, entre otras cosas, para que intentar hacer que la gente haga ejercicio. Y ya me buscaré la forma, ¿no? Al final ese es tu gran propósito y bueno, y llevo Ya haciéndolo. buscar las Y, herramientas. y claro, cuando tienes cierta trayectoria, porque esto también tiene mucho que ver con tu pasado y tu experiencia, cuando tienes cierta trayectoria es cuando dices, es que tengo ciertos patrones que se me vienen repitiendo en el tiempo y esto me hace pensar hoy que, joder, que llevo muchos años en la misma línea de propósito, ¿no ves? Es un poco mirar hacia atrás y esa capacidad Y, de observación, de observarte a ti mismo en tus momentos pasados, te ayuda mucho a esto. ¿Y tú crees que el propósito va evolucionando con el tiempo? Porque por esto que estás diciendo parece que sí, pero no sé si hoy que tu propósito es impactar a la gente y tener más salud, dentro de 10 años estará relacionado con lo mismo, pero seguirá siendo el mismo propósito. Sí, es posible que mi propósito siga siendo el mismo, que es donde yo creo que conecto y donde creo que fluyo y donde creo que soy capaz de integrar proyectos, personas, equipos. Y no sé si dentro de 10 años, con el mismo propósito, pero a lo mejor la forma es distinta.
la forma de llegar al propósito, pero está claro que me mueve el intentar, y esto también me ha movido a estar en organizaciones empresariales. Estoy en la patronal de nuestro sector, hemos creado una fundación, la Fundación España Activa, varios operadores del sector, porque tenemos ese propósito de hacer que las personas se muevan. O sea, al final vas viendo cosas y al final, no solamente con tu empresa, sino con cosas parecidas dentro de tu industria, vas haciendo para que tu propósito se vaya expandiendo. Qué bueno. Oye, José, estamos llegando al final y ahora me gustaría tratar un tema que, como decía al principio, es un poquito tabú en nuestra sociedad. Yo no sé si lo has visto por mis redes sociales y tal, que es un tema que suelo tratar, pero básicamente es un tema que sinceramente para mí es algo natural, que está en nuestro día a día y que deberíamos normalizar más, entenderlo como lo que es y dejarnos de tantos tabús y tal, que yo en cierto modo creo que esto va inculcado por la religión y por las creencias que tenemos. Es el tema del dinero, ¿vale? Y para normalizarlo yo lo que estoy haciendo es invitar a los invitados, valga la redundancia, a que nos cuenten cuánto dinero facturan con sus negocios. Yo no sé si en tu caso, que aparte tienes socios y tienes más personas ahí involucradas, o sea, estás abierto a contarnos cuánto facturas con tu negocio. A ver, son datos. Nosotros, por temas también de responsabilidad para nuestros accionistas, los datos económicos siempre los trasladamos, y siempre que tengo oportunidad de hablar en público, y más aquí que se queda grabado, de trasladar la información a las cuentas oficiales, a la información que hay oficial en los registros, ¿vale? Entonces es complicado que yo te diga, pues, ¿cuánto facturo? ¿Vale? Sí es verdad que nosotros tenemos bastantes miles de clientes, y esto ya sabes que te he dicho, es precio por cantidad. Entonces multiplica bastantes miles de clientes por un precio, y sabéis los precios que tenemos en nuestro gimnasio, que son 32,90 euros, IVA incluido, y te va a salir una facturación mensual. ¿Vale? Bueno, Pero pues es... que la gente ya empiece a echar números ahí y si no, que se Sí, vayan sí, a las entidades pertinentes a buscarlo. Oye, con respecto a sí, esto del sí. dinero, ¿qué visión tienes tú del dinero? Porque como te decía, para mí es una simple herramienta que nos permite, como tú estás haciendo, amplificar tu mensaje para que llegue a más personas. ¿Realmente lo ves así o crees que es como todo el mundo piensa el demonio, que nos corrompe y nos hace ser peores personas? No, yo creo que cada uno tiene una relación con el dinero en función de sus creencias y en función de su experiencia, ¿vale? Entonces, bueno, muchas veces es muy bonito decir, no, es que el dinero es energía, el dinero y tal, pero bueno, cuando a lo mejor no llegas a final de mes o tienes dificultades, a veces romper esa barrera de que el dinero es energía, bueno, ya es energía, pero yo de energía no llego los últimos 10 días del mes, ¿no? Entonces hay que ser muy sensible con lo que las personas opinan acerca del dinero, muy sensible. Pero yo en este momento, bueno, yo siempre lo he tratado de la misma manera. Para mí el dinero es una consecuencia, ¿vale? Es una consecuencia. No, nunca lo he puesto, o sea, nunca he hecho las cosas para ganar tanto dinero. Eh, el dinero ha ido viniendo y seguirá viniendo, ¿vale? Y esta es la clave. Mientras tú vayas trabajando y vayas cubriendo también tus necesidades, lógicamente, pero hay que ser muy respetuoso, porque es verdad que mucha gente, pues oye, pues lo está pasando mal, y más en los momentos en los que en los que nos enfrentamos con una inflación muy grande, con unos gastos de energía en el hogar, una cesta a la compra que sube. Entonces hay que ser, y fíjate, nosotros al final, yo apelo a que la gente deje parte de su dinero mensual en mi gimnasio, ¿no? Pero al final, ¿por qué? Porque yo entiendo que el dinero es la llave para poder acceder, en este caso, a algo mucho mejor que el dinero, que es estar bien, ¿vale? Entonces, señor cliente, si seguramente si usted se quita algo en el mes, no digo qué, va a sacar esos 32 euros que vale la cuota al gimnasio, que le permite poder entrenar 30 días al mes con nosotros. O sea, somos muy baratos, somos un ocio muy barato y que aporta muchísimos beneficios. Y ahí es donde yo ahí es donde yo gestiono la relativización del dinero, ¿vale? En Qué cuanto lo bueno. pongas en una balanza y valores qué es lo que te da, en este caso, estos 32 euros que cobramos nosotros. Antes no tenía previsto hacerte esta pregunta, pero me acaba de venir a la mente una cuestión con respecto Dale. a lo que acabas de comentar de la llave, ¿no? La llave hace también relación a una cosa que suele decir uno de tus mentores y que también sigo yo mucho, que es David Sobrino. Sí. Y te quería preguntar, y también antes dijiste que tu primer mentor fue tu padre y el segundo, pues tu socio, que ahora no me viene a la cabeza el nombre, Fernando, sí. Fernando. ¿Qué papel juegan los mentores en tu vida, José? Pues mira, muy necesarios, muy necesarios. Al final es alguien que te inspira.
Para mí es alguien que te inspira, alguien que en un momento dado, con un simple mensaje, con una mirada, con algo, te hace un clic y te ayuda a ti a crecer. Y para mí es una herramienta necesaria para también acortar también tiempos, equivocarte. O sea, si te equivocas, pues intentar minimizar. Yo, por ejemplo, pues ¿qué hacemos con nuestros equipos? Pues muchas veces con los propios directores de los centros, pues lógicamente haces casi de mentor, ¿no? De ellos. Intentas ayudarles porque tú has pasado por ello, intentas ayudarles a que se equivoquen, a que menos, ¿vale? A que acortemos problemas. La figura del mentor es fundamental y prácticamente no tienes que tener un solo mentor, tienes que tener un X, tú tienes que acudir a los diferentes mentores en función de lo que necesites o en función de lo que puedas requerir en cada momento. Qué bueno. Oye, vamos a llegar ya a la última pregunta, ahora sí que sí. Y voy a tener la osadía de hacer un cambio de papeles, ¿vale? Y en vez de hacerte una pregunta a ti, que tú me hagas una pregunta a mí sobre algo que quieras saber sobre mí, sobre algo que creas que yo te puedo ayudar, por eso lo de osadía, o sobre lo que consideres que creas que yo puedo aportarte a ti, a la audiencia, o que quieras saber sobre mí porque te da curiosidad. Pues mira, te hace una pregunta muy sencillita que me gusta a mí hacer a la gente con la que trabajo. ¿Cómo es el Javi Bordón de dentro de 5 años? ¿Cómo es hoy? ¿Qué siente Javi Bordón de dentro de 5 años? Dentro de 5 años, pues mira, la verdad que es una pregunta que me hago yo también con bastante Me frecuencia. imagino, me imagino. Y dentro de 5 años, pues mira, yo me veo como lo que te decía, ¿no? Como una persona trabajando en su propósito de crear un mundo de emprendedores, pero desde otro punto. Ahora, por la situación económica que tengo, pues me toca hacer de todo, que si mandar un mail hasta tener una sesión con mis clientes, hasta grabar un podcast, hasta lo que sea. Y sí que es verdad que me encanta y me apasiona, pero también es verdad que hay labores que no me llenan tanto y que creo que no brillo tanto ahí. Entonces, pues yo me veo de un rol mucho más de parte visionaria, de parte de gestora visionaria y no tanto ejecutora. Es decir, a lo mejor si tengo que hacer mentorías con clientes, pues las hago encantado. Si tengo que grabar un podcast, lo hago encantado porque aparte me enriquezco yo. Pero igual, pues producir un vídeo, redactar una landing page, hacer no sé qué o hacer no sé cuántos, no se me da tan bien y es tiempo que podría estar invirtiendo en darle vueltas a la cabeza y pensar en los siguientes proyectos o cómo potenciar más los proyectos que ya tenemos. O sea que yo me veo de eso, dentro de 5 años en un rol mucho más visionario, más gestor y no tanto ejecutor como el que tengo hoy en día. Y No sé si estás, respondí. y estás, sí, y estás planificando tu camino a esos 5 años de esa manera para conseguir estar así. Sí, que lo estoy planificando, no tengo cada paso medido, pero Ya, sí ya, ya, que, porque al final lo que tú decías, no, al final la flexibilidad también es una virtud dentro de este lógico, mundo, pero sí que es lógico. verdad que de cara a los próximos 3 años sí tengo bastante claro los pasos que me toca dar. Obviamente, cada X tiempo voy revisando, en septiembre me tocó Revisión, hacer una reestructuración, total. pero sí. Sí que lo tengo claro. Y cada vez por relacionarme con gente como tú, que que al final tener socios tiene que tener las cosas más claras, más cuadriculadas, más estructuradas, pues me hacen darme cuenta de la importancia que tienen los sistemas, de la importancia que tiene la estructura, de la importancia que tiene, sobre todo para alguien como yo, que me planteo delegar funciones, ¿no? Porque al final, que yo Claro, redacte las cosas así de esta forma, pues sí, pero si lo tengo que decírselo a otra persona, pues que sepa cómo hacerlo, ¿no? O sea que clarísimo. sí que Muy estoy bien. trabajando en eso. Oye, José, ¿dónde te puede escuchar la gente? ¿Dónde te puede ver? Porque aparte de ser el director general de Altafit, tienes una newsletter que estás compartiendo por LinkedIn, ¿no? Sí, sí, yo normalmente, bueno, tengo las redes sociales, pues eso, tengo mi cuenta en Instagram, JSevillate, que ahí es donde, bueno, pues publico muchas cosas de mi día a día y luego, pues sí, tengo una newsletter que estoy publicando en LinkedIn, intento hacer una news semanal o, bueno, por lo menos sí, prácticamente semanal, si no cada semana, cada 10 días, intentar hacer una publicación que tiene que ver con esto, con mi sector, con el desarrollo personal, con ideas, bueno, pues intento abordar temas que me inspiran, en citas bibliográficas o libros o frases de estas que te hacen clic mental y bueno, y me gusta compartirlo con la gente. Entonces, bueno, la verdad es que estoy viendo que la gente recibe de buen agrado el post y esto me anima a seguir compartiendo cosas. Para mí es una forma de aterrizar ideas que me viene muy bien para asimilar cosas, conceptos, y encima lo publico y a la gente le va bien, pues yo encantado de la vida, doble check. Doble check, iba a decirte justo, sí. Al final es eso, ¿no? Que
Es que, o sea, de verdad, es súper gratificante. La gente que todavía no da pasos, que nos está escuchando y que todavía no da pasos, de verdad, da un paso. Simplemente haz una publicación, comparte lo que sabes, comparte lo que has aprendido, porque cuando de repente empiezas a recibir feedback y empiezas a ver que eso le sirve a una persona, a dos, a 10 o a las personas que sean, A las que sean. a mí me siento súper, yo me siento súper gratificado. En tu caso, que impactas en miles de personas con tus gimnasios y que ahora estás impactando de otra forma a muchas más personas y luego en tu línea de formación, ¿no? Con las entidades con las que colaboras y demás, me imagino Claro. que debes estar en una nube, ¿no? Sí, bueno, al final estás Como haciendo lo que te todo, con tus gusta. altos y tus bajos, pero Claro, y haces lo que te gusta. Y al final, cuando haces lo que te gusta, pues fluyes y ya está. Y es de lo que se trata. De estar, tenemos el tiempo justo, el tiempo limitado. Intenta que tu tiempo sea el tiempo de más valor posible para poder también tener tu tiempo personal, tu tiempo con familia. Bueno, pues al final, el tiempo es oro, más que el dinero, el tiempo es oro. desde luego. Pues precisamente por eso, José, muchas gracias por tu tiempo, tío. A ti. Y nada, a las personas que nos están escuchando, llegaron hasta aquí. Esto quiere decir que les gusta esta dinámica. Les invito a que se suscriban al podcast, que se lo guarden, que busquen a José Sevilla por redes, que les voy a dejar en la descripción, que busquen su newsletter. Y José, te voy a dar pie a ti para que cierres este podcast y que lo cierres con una cita de esas que tú comentas que te hace clic mental o una que a ti se te ocurra ahora al momento para este perfil, para estas personas que nos están escuchando, que no terminan de lanzarse al emprendimiento, que tienen algunos clientes, pero no dan esos pasos. Venga, dinos una frase de esas inspiradoras. Te cojo ahora en un renuncio porque no, no te la Sí, tenía porque no tengo. planificada, pero algo o una frase, una palabra, algo que creas tú que puede impactar a estas personas y hacerles mover el culo. Bueno, yo hay una frase que me gusta mucho, ¿vale? Que transmito yo, que es que yo percibo el cambio como una oportunidad. Y yo creo que hemos hablado de ello hace un ratito, cuando hablábamos de los riesgos y tal, ¿no? Cada oportunidad de cambio es una oportunidad. Muchas veces la gente se ahoga en un vaso de agua cuando tiene que cambiar, cuando le despiden de un trabajo. Y yo siempre digo que el cambio hay que percibirlo como una oportunidad. Se abre un nuevo rumbo y solo hay bueno, campo es campo, ¿no? Es espacio blanco por crear, por desarrollar y por crecer. Brutal, José. Pues nada, muchísimas gracias a los que nos Nada, están escuchando. Nos vemos la semana que viene. Vayan a buscar a José por ahí que está compartiendo un montón de valor. Y nada, a su gimnasio a entrenar, que el ejercicio es salud, está como se claro. suele decir. Totalmente, totalmente. José, Más nos gente. vemos. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.